Buenas tardes, mi nombre es Melissa Cassandra Jiménez Cisneros y Isabel Gabriela Hernández. Y nuestro tema es los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos o los cuatro dragones asiáticos, les decía, es ya la generación de países industriales que se localizan en Asia, que son Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur. Se le denominaron así porque demostraron un crecimiento en calidad, cantidad y bajo precio en sus productos, alcanzando mercados internacionales. Más adelante se mostrará una entrevista que hicimos a un profesor sobre el tema mencionado. Nosotros somos Quevedo Gallardo Carlos Y Soberanes Gutiérrez Manuel. y le vamos a presentar el tema del crecimiento de las economías BRIC. Las economías BRIC son un conjunto de países que son Brasil, Rusia, India y China. Dentro del siglo XXI se han visto una serie de cambios o crecimiento favorable para estos países. A continuación les presentaremos una breve entrevista que le hicimos a un profesor. Mi nombre es profe Sevilla Pamela, soy Castañeda Lucero Celino y a continuación les vamos a hablar de nuestro tema, que es la economía norteamericana en el presente, en la que se discutirá la situación económica de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y los acontecimientos que se han visto actualmente envueltos. Y también más adelante se presentaba una entrevista hecha a un profesor en el que se llevará a cabo este tema. Mi nombre es Macías Vidrio de Luis Alejandra. Mi nombre es Carco Pablo José Eduardo. Y el tema es el papel de México durante dichos sucesos geopolíticos y su impacto actual. Donde les presentaremos lo que ocurrió durante el gobierno de Donald Trump, los sucesos que ocasionó y cómo se encuentra la economía actualmente. También les presentaremos una entrevista que le hicimos a uno de los docentes especializados en la materia de historia. Le queríamos hablar sobre nuestro tema, que es sobre los tigres asiáticos, o también conocidos como los dragones asiáticos. La primera pregunta que tenemos para usted es: ¿por qué o qué cree usted del por qué los países como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur se hicieron países emergentes? La historia es todavía mucho más completa, ¿no? No es decir, oye, es que quiero ser un país emergente. No, pues por supuesto que no. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1947, se vio con cierto temor, ¿sí? Pásale, con cierto terror, lo que había quedado del mundo después de la guerra. ¿Sí? Prácticamente Europa quedó despedazada, Japón quedó en ruinas, de tal manera que había que buscar algo que evitara a partir de ese momento la posibilidad de otro conflicto similar al que se tuvo durante la guerra. ¿Sí? De tal manera que se empiezan a establecer bases para reconstruir la economía japonesa, en este caso, también la europea, también la de América, pero más Europa y Japón. En el caso de Japón, entonces, como que había un sentimiento de culpa porque tenía el hombre, y por lo tanto tenían una especie de deuda con los japoneses, ¿sí? Y canalizan una cantidad enorme de recursos para reconstruir la economía japonesa, ¿sí? Que había quedado total y absolutamente hecho giras, ¿no? Japón empezó a crecer, se empezó a formar como una nueva economía dentro de un nuevo esquema de continentalización en la cual va a ser el centro, ¿sí? Y a partir entonces de ese momento el crecimiento japonés, ¿sí? Va a estar en función a la forma como va a incluir dentro de su propio crecimiento al grupo de los países periféricos del entorno japonés, ¿sí? Es decir, yo voy a crecer, pero tú vas a producir los insumos que yo requiero para crecer. Yo voy a crecer siempre y cuando tú produzcas lo que necesito para mi industria manufacturera, o para mi industria electrónica, o para mi industria productora de audio, de video, lo que quieras. De tal manera que Corea, Singapur, Malasia, Taiwán, inclusive Vietnam, son inicialmente los grandes productores de los componentes que requiere la industria japonesa. Y al final el crecimiento de Japón implicó, por supuesto, el crecimiento del resto de las otras economías, ¿sí?
Llega un momento dado en el que la fortaleza de estas economías es tal que prácticamente su dinamismo lo coloca ya no como países emergentes, sino como de audio, de video, lo que quiera. De tal manera que Corea, Singapur, Malasia, Taiwán, inclusive Vietnam, son inicialmente los grandes productores de los componentes que requiere la industria japonesa. Y al final el crecimiento de Japón implicó, por supuesto, el crecimiento del resto de las otras economías, ¿sí? Llega un momento dado en el que la fortaleza de estas economías es tal que prácticamente su dinamismo lo coloca ya no como países emergentes, sino como los nuevos protagonismos de la realidad económica internacional, como el caso de Corea del Sur y el caso de Japón. Corea del Sur y Japón. Filipinas, Taiwán, bueno, pues Taiwán también es un enorme monstruo productor, ¿no? Lo mismo con el sistema financiero instalado en Hong Kong, ¿no? Es decir, hay toda una concatenación de esfuerzos sobre la base del crecimiento de una región, y esa región es el sudeste asiático, y estos son los países protagónicos que se encuentran dentro de esa área del mundo. ¿Sabe qué características tienen sus mercados internos y externos? Inicialmente el problema que tuvieron estos, no problema, las ventajas que ofrecían estos países era la abundancia de mano de obra barata. De tal manera que la estructura japonesa y los recursos financieros occidentales no había nada que hacer, eran economías agrícolas, ¿sí? Pero con ese crecimiento que tuvo Japón irradia el desarrollo industrial hacia estos nuevos países, de tal manera que empiezan a crecer, y como en el caso de Corea del Sur, crece a un ritmo sin paralelo, y grandes corporaciones, grandes como Samsung y como otras tantas, empiezan entonces a tomar el eje protagónico del desarrollo japonés, de Corea del Sur. Ahora bien, ¿qué tipo de mercados tenían? Eran países dependientes totalmente. Los mercados básicos eran mercados primarios, ¿no? Probablemente a veces no eran tan suficiente el producto para satisfacer las demandas internas de estos países. No había un desarrollo de un sector manufacturero, de un desarrollo de un sector industrial, no lo había. El sector servicios era impensable, eran economías muy básicas, pero con el paso del tiempo se transformaron entonces en economías industriales y en los sectores de desarrollo de tecnología de punta, ¿sí? De tal manera que la producción automotriz en Japón y en Corea fue tanta que prácticamente inundó el mundo entero de vehículos japoneses. Yamaha, Toyota, Mazda, Mitsubishi, los nuevos coreanos, Kia y otras cosas más, ya prácticamente tienen al mundo entero, y por lo tanto sus relaciones comerciales crecieron de tal forma que prácticamente han inundado, ¿sí?, básicamente al mundo. El desarrollo del mercado externo ha sido la base fundamental en la cual descansa el crecimiento de estos países. Ya no el mercado interno ni se preocupa, está quedado totalmente satisfecho. Y producen para el exterior, no para el interior. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas con las que cuentan estas regiones? Pues pueden tener ventajas en el sentido de la cooperación que se dio de manera natural. Es decir, después de la Segunda Guerra existía la necesidad de crear agrupaciones de países para puedan crecer todos de manera conjunta, ¿sí? Y lo otro radica en el hecho de que para apoyar este tipo de esfuerzos también era necesario tomar elementos que tienen que ver con su mística del trabajo, con los principios de responsabilidad compartida, con los principios de honorabilidad. Eso es básicamente lo que les garantizó el éxito. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Sarmiento Bautista. ¿Cuántos años tiene? Tengo 38 años como docente y tengo un posgrado de maestría y estamos por terminar un doctorado. Vamos a hacer una serie de preguntas y esperamos que nos conteste amablemente. Me parece bien. ¿Qué nos puede decir de las economías orientales? Es la formación de una acción económica que se va a dar a partir en un estado del tiempo, en un contexto del tiempo,
y que en un determinado momento van a formar un paquete económico en algunos países, por así decirlo, en donde la participación de esos países es importante, crear las condiciones de desarrollo económico para cada una de las entidades que se señalan o que están dentro del conglomerado o grupo. Roberto Domínguez. Puesto administrativo. Docente, ¿no? Aunque también tengo un puesto administrativo en proyectos especiales aquí en la facultad. ¿Cuánto tiempo tiene en el puesto? Como maestro, tengo 25, 26 años. Bueno, mi tema es sobre el crecimiento de las economías BRIC. La primera ¿Las economías qué? BRIC. La pregunta sería, de su amplio conocimiento en forma general, ¿qué nos podría decir acerca de las economías? Pues las economías necesitan permanentemente de poder transformarse, ¿sí? No es que se trate de un proceso de carácter estático. La economía se mueve, las relaciones internacionales se mueven, todo está en constante movimiento y por lo tanto pensar en todo caso en una economía estática pues es un verdadero error, ¿sí? Hoy en día hay grupos de países, ¿sí?, que simplemente se mueven a partir de la nueva tecnología y la innovación tecnológica y por lo tanto tienen un papel protagónico en este nuevo esquema de desarrollo económico internacional. De hecho, hoy mismo estuvimos hablando sobre Silicon Valley, sobre el valle del sur de San Francisco, donde se concentra prácticamente toda la tecnología de las comunicaciones, la tecnología de las nuevas redes de comunicación existentes en el mundo, ¿sí? Y observamos obviamente la competitividad interna que existe entre las grandes corporaciones que funcionan en Silicon Valley, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro, muy preciso, ¿no?, de cómo están conformadas este tipo de organizaciones. Lo otro es al interior de la propia China. China, independientemente de que no se trata, por supuesto, de una fusión de países, ni se trata en todo caso de una fusión de empresas de corte capitalista, observamos por supuesto que existe una gran competitividad en las propias empresas chinas que les están dando un sustento cada vez mayor a este tipo de economías, ¿no?, aún y cuando se trata de una sola economía, ¿sí? Es impresionante, ¿no?, el desarrollo tecnológico que tiene, la innovación tecnológica. Hoy en día, ya hace un par de días vi por ahí información respecto a que están imprimiendo con impresoras en 3D nuevos vehículos para satisfacer la demanda de consumidores que puedan pagar vehículos eléctricos con un costo bajo, pero construidos de manera impresa, ¿sí? Entonces, pues, este tipo de economías está cambiando y está cambiando tanto que nos vamos a encontrar con problemas demasiado serios para la población de todos los países, ¿no? Esta línea que ves aquí nos está hablando de dos casos diferentes. Si observas el crecimiento de la productividad del trabajo, ¿sí?, venía siendo paralelo al crecimiento del empleo, ¿sí? Crecía la economía, crecía el empleo, se reducía la economía, se reducía el empleo, de tal manera que fueron como una línea paralela hasta llegar a un punto en el que se empezaron a separar. A partir de esta línea de ruptura en los años 90, ¿sí?, la productividad del trabajo empezó a crecer y las tasas de empleo empezaron a caer. Y esto es uno de los problemas que van a tener las economías, independientemente de que se estén ajustando, reajustando, adaptando y sacando adelante nuevos procesos administrativos, políticos, de toda índole. Este es un problema que tenemos que revisar. ¿Y cuál cree que fue la cosa que impulsó a que estos países crecieran? Pues más bien creo yo que el impulso económico se va a dar a partir del desarrollo social del capitalismo, formado por los grandes monopolios existenciales en la sociedad, va a crear las condiciones de crear esos carteles, sindicatos, trust, consorcios que van a crear las condiciones para que con el poderío económico absorber a esos países desarrollados o subdesarrollados y crear las condiciones para poder tener ese contacto. ¿Y en la actualidad cree que van a emerger
Yo creo que se han consolidado y hay nuevas formas de observar en ellas, porque en un determinado momento creo que el capitalismo, más que nada el imperialismo de los monopolios, hablando de los monopolios en especial, se ha consolidado porque hay nuevas formas de organización de los mismos monopolios, hay nuevas formas de tener ese sentido de la cooperación mutua entre los grandes consorcios monopolistas más que nada. Entonces, yo creo que no van a desaparecer, yo creo que van a durar bastantes años todavía por las nuevas formas en que se dan de unión o de unificación de esos capitales. Nada más que eso. De nada, es un honor servirles y con mucho gusto de que todo sea consuelo. Vale. Para empezar, ¿cómo se llama? Oliver Velasco. ¿Cuántos años tiene siendo profesor? Ay, siendo profesor muchos de la UAS 5. ¿Y qué materias ejercen? Macroeconomía, taller de investigación social, política económica de la empresa, ¿cómo se llama? Organización empresarial y laboral, y otros. Lógica, pensamiento científico. Y así. Bueno, esta entrevista se va a basar en los aspectos de Estados Unidos económicamente o en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de la economía estadounidense desde la llegada de Trump a la presidencia? A partir de la llegada de Donald Trump, se ha visto un intento de la economía estadounidense de recuperar los puestos de trabajo para la clase media, es decir, por ejemplo, regresar la economía estadounidense de una economía terciaria a una economía secundaria. ¿Qué es una economía terciaria? Una economía terciaria es una economía basada en bienes, en servicios, por ejemplo, las aseguradoras, los bancos, el turismo son considerados como industrias terciarias. No estás produciendo nada, pero les ofreces un servicio a la gente. Y Estados Unidos se transformó en una economía terciaria. El problema es que en esa década, Estados Unidos antes de esa década era una economía secundaria. La mayor parte de los productos de Estados Unidos eran, por ejemplo, automóviles, la marca Ford, Chrysler, sí, productos manufacturados, los aires acondicionados Mirage y todo este tipo de cosas eran productos manufacturados en Estados Unidos. Entonces la gente estudiaba hasta la prepa y se iba a trabajar a las fábricas, y eso hacía la economía de Estados Unidos brillante. El problema es que para las economías terciarias se necesita especialización y las universidades en Estados Unidos son muy caras. Entonces seguros, abogados, economistas, financieros, agentes bursátiles, etcétera, requieren una preparación más allá que la de la prepa, ¿sí? Entonces ya no es para todos, no todo el mundo entra dentro de eso, lo que provocó una crisis en Estados Unidos. Trump lo que quiere es regresarlo a economía secundaria. Trump quiere regresar a la gente a las fábricas. El problema es que el dólar es tan fuerte, o es una moneda tan fuerte, que no compite contra las fábricas en México, no compite contra las fábricas en China, no compite contra las fábricas en India. Y como no puede competir con eso, pues utiliza la amenaza a través de: voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio, le voy a poner impuestos a los productos chinos, le voy a poner impuestos a todo el aluminio y a los otros productos. Entonces son las políticas que he intentado por estas razones. Que lo intente, pues está bien, lo está intentando. Hizo un recorte de impuestos también, recortó los impuestos para que las empresas manufactureras no paguen tantos impuestos y contraten más trabajadores. Le ha funcionado, siendo sinceros, le ha funcionado a Estados Unidos, porque por ahorita estás produciendo más, pero a la hora de vender los productos nadie te los va a comprar y le va a estallar, digamos, en 1 o 2 años le va a estallar la economía. ¿Cómo cree usted que se viera afectado México si Donald Trump llegara a levantar el muro que está? Ya hay muro. Es una tontería de Donald Trump. O sea, ya George Bush fue el primero en levantar el muro en México. En la Tijuana y toda la frontera está amurallada. Solo hay ciertas partes
De hecho, en realidad el 70% de la frontera con Estados Unidos ya tiene muro, antes de Donald Trump. ¿Sí? Solamente es una política populista. ¿Por qué? Para ganarse votos, ¿no? Entonces, es mero discurso lo de Donald Trump. El muro ya está desde la época de George Bush. ¿Qué pasaría? Lo que sí, por ejemplo, el envío de tropas, ¿no?, a la frontera, porque hace poco hizo envío de tropas. Muchos estados, como el estado de California y Oklahoma, se opusieron a enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, ¿no? Pero otros estados sí lo apoyan. ¿Por qué? Porque es popular. ¿Qué es lo que en qué se basa un régimen fascista? Es lo que ocurre también, con López Obrador. Siempre buscas un malo para poder unir a un grupo de gente, y ese grupo de gente te da votos. Los mexicanos son malos, todos los inmigrantes son malos, de ahí nos viene el terrorismo, de ahí nos vienen las drogas. Oye, todos los estadounidenses, prácticamente todos, en una encuesta, 4 de 5 estadounidenses han consumido marihuana por lo menos. Entonces, es simplemente una estrategia de buscar. Por ejemplo, cuando quieres unificar a un grupo de gente, lo que haces es buscar a un enemigo y a él y así unes a la gente, ¿sí? Te pones contra ese enemigo, en este caso los mexicanos, y unes a la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, los políticos son malos, los empresarios los explotan, el caso López Obradorista, ¿no? En conclusión, a estas entrevistas realizadas a profesores que nos brindaron información clara y precisa, nos permitió resolver las dudas planteadas que teníamos acerca de estos temas y poder abastecernos de más información para poder tener conocimiento de dichos temas.